¿Qué más lleva la oración? ¿Qué otro atributo lleva la oración? Para orar eficazmente, debes orar con sumisión a la voluntad de Dios. Y aquí es bien importante aclarar este tema sobre la sumisión a la voluntad de Dios. No confundas la sumisión con la indiferencia. O sea, no es lo mismo. Indiferencia es que no te importa si te lo da o no te lo da. Sumisión es que te sujetas a cualquiera que sea la voluntad de Dios. Una vez más, no confunde la sumisión en la oración con una confianza general de que Dios hará lo correcto. Dios como quiera va a hacer lo bueno. Tampoco esa es la sumisión. Lo que quiero decir con sumisión en la oración es aceptar la voluntad revelada de Dios. Es aceptar la voluntad revelada de Dios. A eso me refiero con la sumisión. Someterse a cualquier mandamiento de Dios es obedecerlo. O sea, cuando alguien obedece los mandamientos a Dios, es porque está sujeto al mandamiento de Dios, está sujeto a Dios. Eso es sumisión. Los que no obedecen están en rebeldía. Los que obedecen están en sumisión. La sumisión a algún mandamiento secreto o supuesto de Dios no es sumisión, porque no lo sabe. ¿Cómo se va a someter a un mandamiento que no conoce? O un mandamiento supuesto de Dios cuando todavía no llega ese mandamiento. Someterse a cualquier providencia es imposible hasta que llegue. No, pues a lo mejor Dios quiere eso. Sí, pero todavía yo no lo sé. No me puedo sujetar a eso. Porque nunca podemos saber cuál será el evento hasta que ocurra. Entonces, mientras no se conozca la voluntad de Dios, someterse sin oración es tentar a Dios. Quizás, y por lo que sí sabes, el hecho de ofrecer el tipo correcto de oración puede ser lo que determine el evento. En el caso de un amigo impenitente, la misma condición por la que se le salvará del infierno puede ser el fervor y la oportunidad de tu oración por ese individuo. O sea, mucha gente piensa, pues a lo mejor Dios quiere que se pierda. Bueno, yo sé que está revelado en su palabra que Dios quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Eso yo lo sé. Está revelado en la palabra, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ay, pero es que hay muchos que se van a perder, se pierden por su voluntad, pero yo tengo la voluntad revelada y entonces yo empiezo a orar con fervor y con importunidad a Dios porque Él se salve. Y a lo mejor eso es lo que hace diferencia para que esa persona lo toque Dios, venga a una reunión y luego se convierta. Voy a dar un ejemplo. Y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó todos los enfermos. Y dice, ¿por qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Dice que el cumplimiento de esa profecía la hizo Jesús sanando a los enfermos, echando fuera demonios y echando fuera los demonios. Ahora, compare ese texto con este. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Escogí a propósito este texto, hermanos, que este texto es el texto de donde viene, de donde está citando acá anteriormente.
Este texto de Mateo 8, 16, 17 está citando Isaías 53. Cuando dice, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ese es el texto que está citando en Isaías 53. ¿Ok? Entonces, de aquí lo sacó. Que él mismo llevó nuestras enfermedades, sufrió él mismo ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. De ahí lo tomó. Yo nomás lo que hice fue tomar el texto completo. Isaías 53, verso 4, 6. Ahora la pregunta que les quiero hacer es esta. Si un pecador se arrepiente y cree en Jesucristo, ¿puede apoyarse en esta promesa de que sus pecados son perdonados porque Jehová cargó en él su pecado? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Creemos que es la voluntad de Dios que si el pecador se arrepiente y cree en Jesucristo, apoyado en esta promesa, que Jehová lo va a perdonar. Claro que sí. Creemos que será perdonado porque Jehová cargó en él su pecado. Si eso es verdad, y lo es, podemos apoyarnos en esta promesa, podemos apoyarnos en esta promesa de que todas nuestras enfermedades serán sanadas. Claro que sí, hermanos. Es en el mismo texto está. Tanto está en el texto que seremos perdonados como el que seremos sanados, hermanos. En el mismo texto está. Por eso podemos, cuando el pecador se arrepiente y cree en Jesucristo, sabemos que será perdonado. De igual manera, hermanos, cuando la persona cree que Jesucristo llevó todas sus enfermedades y sufrió sus dolores y que por su llaga hemos sido sanados, nosotros podemos creer que nosotros podemos ser sanados de igual manera, hermanos. Por lo tanto, cuando oramos por la sanidad de alguien, estamos orando conforme a su voluntad, apoyándonos en esta promesa. Esta es la voluntad revelada de Dios por la palabra. Pero si no sana y muere, somos sumisos a su voluntad recién revelada. A eso se refiere con ser sumisos a la voluntad de Dios. La voluntad revelada, que es la voluntad por su palabra, que es sanarlo. Por eso oramos. Oramos con fervencia. David oraba por el niño que tuvo con Betsabé, el primer niño antes de Salomón. Oraba y hasta ayunó 7 días. Y estuvo ayunando. ¿Por qué? Porque sabía que Dios lo podía sanar. Pero cuando muere, él rompe el ayuno y se va a comer. Y está tranquilo. No está llorando, no está quejándose, no está reclamándole a Dios. Está sujeto a la voluntad revelada por Dios. ¿Por qué puse este ejemplo, hermanos? Porque yo no quiero que falte fe al estar orando por algún enfermo, hermanos. Yo no quiero que ustedes oren y que a lo mejor no es la voluntad de Dios. Y te está minando esa duda si será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios. Bueno, si la voluntad de Dios ya la tenemos. Él quiere sanarlo. La otra no la sabemos. No me puedo someter a la otra hasta que llegue. Mientras, yo sé que la voluntad de Dios es sanarlo. Y voy a orar por su sanidad y voy a orar porque sea curado. Porque dice, por su llaga fuimos nosotros curados. De igual manera que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Igualito, hermanos. Entonces voy a usarlo de esa manera. No sanó, se murió. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Te alabamos, Dios mío. ¿Por qué? Porque ahora sé cuál es su voluntad y yo me someto a lo a su voluntad como fue revelada. No estoy reclamando, no estoy decepcionado, no hay nada. Yo me sujeto a esa voluntad que acaba de ser revelada por Dios. Pero en la sanidad, esa es la manera como nosotros vamos a orar, hermanos. Número 4, la oración efectiva por algo implica un deseo proporcional a su importancia, hermano. Yo pregunto, hermanos,
¿Cuál es el deseo proporcional a una persona que se va al infierno? Piensen. Solamente velo a esa persona que no está convertida. E imagínatelo sufriendo bajo una llama de fuego. Imagínatelo en un lugar de tinieblas. Imagínatelo que está donde el gusano de ellos no muere, rodeado así de gusanos por todo su ser, gusanos tratándose de meter en su boca, tratándose de meter en los oídos, tratándose de meter en cualquier orificio que él tiene, él tratándose de quitarse los gusanos, atormentado con aquella llama de fuego, asustado y que no haya quien lo ayude. Así van a estar. ¿Qué deseo proporcional? ¿Cómo orarías por tal persona? Ve la importancia. ¿Por qué ve la importancia? Porque sabes que ya no va a salir. Ya no va a salir. Una vez que muere y entra ahí, ya no sale. Eternamente va a estar ahí. Velos a esas personas ahorita están felices. Van a fiestas. Comen. Logran con creces los antojos del corazón. Pero en aquel lugar ya no habrá salida. La oración dice, para ser efectiva, implica tu deseo, o sea, la intensidad con la que tú oras, proporcional a su importancia. Si una persona realmente desea alguna bendición, sus deseos guardarán cierta proporción con la grandeza de la bendición. De igual manera, de la misma manera que tú quieres la bendición, así tú vas a orar por ella. Los deseos del Señor Jesucristo por la bendición que oró fueron sorprendentemente fuertes e incluso llegaron a la agonía. Incluso llegaron a esa agonía. Si el deseo por un objeto es fuerte y es un deseo benévolo y la cosa no es contraria a la voluntad y providencia de Dios, se puede asumir que será otorgado. Lo voy a repetir. Si tú deseas fuertemente algo y tu deseo es bueno y no es contrario a la voluntad de Dios y providencia de Dios, es más, es conforme a su voluntad y conforme a su providencia, tienes claramente, tú puedes creer que te lo van a dar, que Dios te va a responder tu oración. Esto es bien importante, hermanos, al momento de orar, para que tú ores con todas las ganas que puedes orar, con toda la intensidad, con todo el clamor, porque sabes que Dios te lo va a dar. Sabes que Dios te lo va a dar. Aquí quiero poner un ejemplo, hermanos. Es de la mujer sirofenicia. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mateo 15, 25 al 28. Aquí añadí lo que comenta M. Bounds sobre este texto. Pero ve, quiero ponerlo lo subrayado. Señor, socórreme. ¿Qué te dice esas dos palabras? Señor, socórreme. La angustia, la intensidad,
el deseo proporcional a ver a su hija que está muy enferma, las ganas que quería que Dios actuara, la verdad que creía que Jesús sí lo podía sanar, sabía que él lo podía hacer, si nomás quisiera, sabía que lo podía hacer. Eso es lo que quiere escuchar de ti. Señor, socórreme, que de veras clamas, que de veras gritas, que de veras oras con ganas de recibirlo. Y no solo esto, esta mujer, aún con ese clamor, la despidió Jesús. Le dice, tú no eres elegible para que te dé esto. No vine por ti. Realmente no vine por gente como tú. Y la despide. La llama un perro. Y ella todavía, sabiendo que el único que lo podía sanar era Jesús, se humilla más. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y esa mujer, que ni siquiera estaba en la nómina de los que podían recibir algún bien de Jesús, y esa mujer por las cuales no vino Jesús, le dijo Jesús, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Imagínense, hermanos, ahora nosotros, hermanos, que nosotros sí somos de los elegidos para recibir el bien. Me vamos, comenta lo siguiente. Al principio, Jesús parece no prestar atención a su angustia e ignora su clamor por alivio. No le dirige la mirada, ni le presta oído, ni le dirige palabra. El silencio profundo y frío recibe su clamor apasionado, pero ella no se da por vencida ni desanimada. Persiste. Los discípulos, ofendidos por su clamor inoportuno, interceden por ella, pero son silenciados por la afirmación del Señor de que la mujer está completamente fuera del alcance de su misión. O sea, y su ministerio. Ella está fuera. Pero ni el fracaso de los discípulos en lograr que la escuchara, ni el conocimiento desesperanzador por su propia naturaleza de que está excluida de los beneficios de su misión, la intimidan. Y solo contribuyen a intensificar y aumentar su valentía al acercarse a Cristo. Se acercó más, interrumpiendo su oración en dos y cayendo a sus pies adorándole y argumentando el caso de su hija como si fuera propia, con brevedad y de manera directa. Señor, ayúdame. Este último clamor le ganó su caso. Su hija fue sanada en esa misma hora. Hermanos, pero a mí se me vienen estas palabras cuando veo este texto, hermanos. Dice, y lo voy a poner acá en el texto anterior, hermanos. Dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Hermanos, el pan de los hijos. Nosotros somos sus hijos. Ese es el pan, la sanidad es el pan de nosotros, hermanos. La sanidad es el pan para ti. Ese es el pan para ti. Por ti sí vino Jesús. Ya lo vimos. Por su llaga hemos sido sanados. Si a la mujer sirofenicia, que el pan no era para ella, quedó sanada por su clamor, por su inoportunidad, hermanos. Ahora imagínate a ti, hermanos, que tú si eres hijo, que tú si eres hija de Dios, que es el pan de los hijos, la sanidad. ¿Cómo no te va a sanar el Señor Jesucristo? Y si con esas promesas que tienes. Es el clamor lo que hace la diferencia, hermanos. Las ganas de quererla. ¿Por qué podemos pensar que será otorgada la petición? Si clamamos fuertemente, si tenemos deseos benévolos, si es conforme a su voluntad, ¿por qué creemos que nos va a ser otorgada la petición? Dos razones. Por la benevolencia general de Dios. Si es un objeto deseable,
Sí, hasta donde podemos ver, sería un acto de benevolencia en Dios concederlo. Su benevolencia general es evidencia presuntiva de que lo concederá. Veamos ejemplos de su bondad. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, en otras palabras, no por buenos, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3:4-7. Esto es un ejemplo, hermanos, de la bondad de Dios. Dios fue bondadoso con la sirofenicia, y eso que no era elegible para el milagro, hermanos. Pero el pan de los hijos, ese es, tú eres heredero. Es para ti, esa es la sanidad para ti. Por eso puedes pensar que tu oración va a ser contestada por la bondad de Dios. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Salmo 34:8. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Salmo 27:13. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8:32. Hermanos, con estas preciosas y grandísimas promesas de la bondad de Dios, ¿cómo no puede estar seguro que si tienes un deseo fuerte, que si oras conforme a la voluntad de Dios, que si tienes deseos benévolos por aquellos, tú puedes creer que te lo va a otorgar, hermanos? Tú puedes creer que la oración tuya tendrá contestación. Por lo tanto, por su benevolencia, podemos asumir que lo que pedimos será hecho. Ahora veamos la segunda razón. Si te encuentras ejercitado con deseos benévolos por algún objeto, hay una fuerte suposición de que el Espíritu de Dios está excitando estos mismos deseos y animándote a orar por ese objeto para que se conceda como respuesta a la oración. En otras palabras, hay razón para creer que el Espíritu te puso eso en tu corazón. Y porque el Espíritu puso eso en tu corazón, por eso podemos creer que te lo va a conceder. Porque no te hubiera puesto algo que no te lo fuera a dar. Por eso te lo podemos creer que te lo va a dar. En tal caso, ningún grado de deseo o importunidad en la oración es inapropiado. Un cristiano puede acercarse, por así decirlo, y tomar la mano de Dios. Dame aquello. Dámelo, Señor. Así como la mujer. Socórreme, Señor. Mira el caso de Jacob cuando exclamó en una agonía de deseo, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Y Génesis 32:26b. ¿Se disgustó Dios con su audacia e importunidad? Para nada, sino que le concedió exactamente lo que le había pedido. Estaba luchando contra el ángel. Y dijo, déjame irme porque ya raya el alba. Y él lo agarró bien y dijo, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y estaba agarrado de él. No lo iba a dejar hasta que lo bendijera. De esa es la manera que se tiene que aferrar uno cuando ora, hermanos, con esa importunidad, con esa audacia, con esa valentía, con ese denuedo, orar de tal manera hasta que recibas lo que estás pidiendo. Así también en el caso de Moisés, Dios le dijo a Moisés, déjame que los destruya y borra su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Deuteronomio 9:14. ¿Qué hizo Moisés? Se apartó y dejó que Dios hiciera lo que decía.
Vino Dios y dijo, ¿sabes qué? Lo voy a acabar con todos. ¿Hizo eso Dios? ¿Hizo eso Moisés? No. Su mente volvió a los egipcios y pensó cómo triunfarían ellos. Y dijo, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó? O sea, estaba enfocado en la gloria de Dios, en qué iban a pensar de Dios, diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete el ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Éxodo 32, 12. Ahora, parecía como si hubiera tomado la mano levantada de Dios para evitar el golpe. O sea, parece que lo agarró Moisés a Dios de la mano. No los golpees, por favor, Dios, porque pues van a pensar mal de ti. Van a pensar que no lo fuiste, que fuiste malo. Por favor, cambia de parecer. El cambio en Moisés hizo el cambio en Dios, para que Dios no trajera ese juicio. Reprendió Dios su interferencia y le dijo que no tenía derecho a interferir. ¿Amonestó a Moisés? No. Parecía como si no pudiera negar nada a tal importunidad. Y así Moisés se puso en la brecha y prevaleció con Dios. La oración importuna es un poderoso movimiento del alma hacia Dios. ¿Cuál es la oración importuna? La que te levantas a media hora, que no puedes dejar de clamar. Es un agitarse de las fuerzas más profundas del alma hacia el trono de la gracia celestial. Es la habilidad de perseverar, seguir adelante y esperar. Un deseo inquieto, paciencia reposada y fuerza en su aferramiento. Aferramiento es el que tiene esa oración. Todo esto está envuelto en ella. No es un incidente ni una actuación, sino una pasión del alma. No es una necesidad a medias, sino una necesidad absoluta. Eso es lo que es la oración inoportuna, que clama, y Jesús puso el ejemplo. Aquel hombre que llega a pedir panes y ya estaba cerrado y la puerta, pero por su importunidad le dio los panes. Dijo, se tardará en Jehová de responderle, dice Dios. La calidad de lucha en las oraciones importunas no surge de una vehemencia física o de una energía carnal. No es un impulso de energía, ni una simple sinceridad del alma. Es una fuerza interna, una facultad implantada y despertada por el Espíritu Santo. Virtualmente, es la intercesión del Espíritu de Dios en nosotros. Es, además, una oración eficaz y ferviente que puede mucho. El Espíritu Divino animando cada elemento dentro de nosotros con la energía de su propio esfuerzo. Es la esencia de la importunidad que impulsa nuestras oraciones en el propiciatorio a continuar hasta que caiga el fuego y descienda la bendición. Hermanos, cuando Dios los despierta a las 3, a las 2, a las 4, a deshoras, hermanos, para orar, no tarden en levantarse, hermanos. Levante, a esa hora pónganse a orar. Esa es la oración importuna. Hay algo que el Espíritu Santo quiere que ores. Y esas son las oraciones que traen contestación, hermanos. En este estudio, sin embargo, dirigimos nuestro pensamiento a una fase de la oración, la de la importunidad, la presentación de nuestros deseos a Dios con urgencia y perseverancia. La oración con esa tenacidad y tensión que no se relaja ni se detiene hasta que se escuche su petición y se obtenga la causa. Esa es la oración importuna, con urgencia y perseverancia, con tenacidad y contención, que no se relaja ni se detiene hasta que escuche que su petición y se obtenga la causa. Este es el libro de E.M. Bounds. Aquel que tiene una clara visión
de Dios y concepciones bíblicas del carácter divino, aquel que aprecia su privilegio de acercarse a Dios, aquel que entiende su necesidad interna de todo lo que Dios tiene para él, ese hombre será solícito, franco e importuno. Aquí lo que quiero resaltar es, tiene una clara visión y concepciones bíblicas del carácter divino. Básicamente, sabe que Dios es benévolo, sabe que Dios es bueno. No solo esto, la segunda parte, que aprecia su privilegio de acercarse a Dios. Aprecia su privilegio de acercarse a Dios. Hermanos, qué gran privilegio. Acercarte ante aquel que hizo los cielos y la tierra. Aquel que tiene todo poder, que todo lo puede hacer. Y tú puedes acercarte al trono de su gracia para alcanzar misericordia. Aquel que entiende su necesidad interna de todo lo que Dios tiene para él. Sabe, que conoce que Dios sabe todo lo que tiene para él. Ese hombre será solícito. Y cuando hablo de franco, hablo de directo con Dios. Hablo que con denuedo. Hablo con valentía. Hablo que se acerca a Dios desesperado, porque sabe que lo puede hacer e importuno. No ora en absoluto aquel que no insiste en su súplica. El que no insiste en súplica no está orando. Las oraciones frías no tienen reclamo en el cielo y no se escuchan en los tribunales celestiales. El fuego es la vida de la oración y el cielo se alcanza mediante una importunidad ferviente que asciende en una escala ascendente. Hermanos, esas oraciones que llegan así, pues si me quieres dar esto, bien, Dios mío. Si no, pues no. Esas oraciones no llegan al cielo. Son frías. No entran allá. No son escuchadas. Es el fuego en la vida de oración. Es el clamor. Es la importunidad. Es ser ferviente que va ascendiendo. Es que insiste en su súplica. Que no me voy hasta que me dé la bendición. Es la que obtiene la bendición. Y eso es lo que está hablando aquí, hermanos.